En el vídeo de hoy nos adentraremos a conocer la primera gran pandemia documentada, una epidemia que arrasó con un tercio de la población de Atenas en el año 430 a.C. y de la cual su causa, a día de hoy, sigue siendo un auténtico misterio. Hoy nos volveremos todos unos auténticos detectives, ya que gracias a los relatos históricos y los avances en tecnología, vamos a intentar identificar la causa de este misterio. ¿Me acompañas? Viajamos hasta el año 431 a.C., donde las tensiones entre dos de las ciudades-estado más poderosas de la antigua Grecia, Esparta y Atenas, desencadenó en una gran guerra que duró 27 años, la conocida como Guerra del Peloponeso. En la primavera del año 430 a.C. comenzó a pasar algo inusual. Los habitantes de la zona portuaria de Atenas comenzaron a padecer unos síntomas nunca antes vistos. Así comenzó la plaga de Atenas, o también conocida como peste de Atenas, una epidemia que acabó con la vida de entre 75.000 y 100.000 habitantes, alrededor de una cuarta parte de la población ateniense. En aquel entonces, entre los incrédulos atenienses, se difundió el rumor de que, cuando llegaron los espartanos, habían envenenado los pozos, de modo que se estaban enfermando al beber el agua contaminada. En cuestión de semanas, la enfermedad se había extendido al corazón de la ciudad y afectaba a personas de todas las edades y orígenes. El relato histórico de la plaga lo proporciona Tucídides, un militar e historiador ateniense, quien no solo describió la plaga, sino que la sufrió y tuvo la suerte de sobrevivir a ella. Tucídides describió la plaga de la siguiente manera. Las personas en buena salud eran repentinamente atacadas por violentos calores en la cabeza y un enrojecimiento e inflamación de los ojos, la garganta y la lengua, los cuales se tornaban rojos y emitían un hálito anormal y fétido. Estos síntomas eran seguidos de estornudos y ronquera. El dolor pronto llegaba al pecho y producía una fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago, lo indisponía y seguían descargas de bilis de todos los tipos conocidos por médicos, acompañadas de una gran angustia. Externamente el cuerpo no estaba excesivamente caliente, sino enrojecido y lívido, y se rompía en pequeñas pústulas y llagas. En el interior, el calor era tan intenso que las víctimas no podían soportar que se les colocara ni siquiera la más ligera manta y ropa de cama. Los pacientes presentaban una sed insaciable que eran incapaces de aplacar. Al lado de esto, la sensación miserable de no ser capaces de descansar o dormir jamás dejaba de atormentarlos. La mayoría sucumbió al calor interno antes de que sus fuerzas se agotaran por completo, al séptimo o noveno día. Si sobrevivían, la peste descendía a las entrañas. Comenzaba una violenta ulceración, acompañada de una intensa diarrea, provocando una debilidad que era generalmente fatal. El desorden se asentaba primero en la cabeza y seguía su curso desde allí a través de todo el cuerpo. Incluso cuando la enfermedad no resultaba mortal, dejaba sus marcas en las extremidades. Algunos sufrían una pérdida total de la memoria en su primera recuperación y no se conocían a sí mismos ni a sus amigos. Los individuos infectados generalmente morían al séptimo u octavo día y quienes sobrevivían a esta etapa podían sufrir parálisis parcial, amnesia o ceguera por el resto de sus vidas. Los médicos y otros cuidadores con frecuencia contraían la enfermedad y morían con aquellos a quienes habían estado intentando curar. Hoy en día nos surge la gran duda. ¿Qué ocasionó esta plaga? ¿Cuál fue su origen? La enfermedad que causó la plaga de Atenas ha sido tema de discusión entre médicos e historiadores durante años, y el debate continúa. Se han propuesto varias enfermedades infecciosas como la causa de la plaga de Atenas. Sin embargo, no existe consenso sobre cuál de ellas es la que causó realmente la catástrofe. Debido al uso que Tucídides hizo de la palabra peste, algunos han planteado la hipótesis de que fue un brote de peste bubónica, causa de la peste negra en el siglo XIV. Sin embargo, si esto fuera así, el historiador habría mencionado en algún momento una de las características más notorias de la peste bubónica, los bubones en axilas e ingles, debidos a la inflamación de los ganglios linfáticos. Además, la palabra plaga tenía muchos significados para los antiguos, y no necesariamente se referiría a la peste bubónica, sino que era un término general que se utilizaba para hablar de alguna pestilencia grave o generalizada. Si eliminamos a la peste bubónica de la ecuación, otras enfermedades infecciosas comúnmente mencionadas en las discusiones son la influenza, la fiebre tifoidea, la viruela, el tifus epidémico y el sarampión. Todas ellas enfermedades infecciosas, contagiosas y potencialmente letales. Para que una enfermedad infecciosa sea considerada como una causa probable de la plaga de Atenas, debe haber existido en ese momento,
Es por ello que los expertos escogieron estas enfermedades como posibles causas, ya que gracias a escritos médicos antiguos pudieron averiguar que todas estas enfermedades se encontraban en la antigua Grecia. Pero ahora viene el gran problema. No hay ninguna enfermedad que encaje perfectamente con la descripción que Tucídides hace de la enfermedad, y tampoco se tienen muestras microbiológicas conservadas para identificar el causante de la enfermedad. Todo parecía perdido y apuntaba a que el misterio jamás se resolvería, pero los avances en el diagnóstico genético vinieron a arrojar algo de luz al misterio. En 1994 se identificó una fosa común con cuerpos de posibles afectados por la plaga. Un equipo de investigadores analizó el ADN de la pulpa dental de 3 individuos y encontraron la presencia de un patógeno con un 93% de similitud con la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella typhi, que suele transmitirse a través del agua y los alimentos contaminados. Una vez ingerida, Salmonella typhi se multiplica y pasa al torrente circulatorio. La fiebre tifoidea afecta con más fuerza en tiempos de guerra. Tiene alrededor del 20% de mortalidad y mata a la víctima después de unos 7 días, causando en ocasiones gangrena en las puntas de los dedos de manos y pies. Y la plaga de Atenas tiene todas estas características. Sin embargo, otros expertos han cuestionado que la fiebre tifoidea pueda llegar a ser la causa, debido a que era una enfermedad común en esa época, por lo que resultaría extraño que pueda provocar la gran epidemia que produjo, si los griegos ya convivían con ella. Estos expertos comentan que los síntomas que describe Tucídides coinciden con los de enfermedades como el ébola o el sarampión. A diferencia de las enfermedades de origen bacteriano como la fiebre tifoidea o la peste bubónica, encontrar evidencia genética de un virus como el ébola o el sarampión es más difícil. Estos virus están constituidos por ARN en lugar de ADN. El ARN es mucho más inestable que el ADN, haciendo que su conservación durante los años sea más compleja, ya que se degrada más fácilmente con el paso del tiempo. Es muy poco probable encontrar una muestra viable del Atenas del siglo V a.C., por lo que si la plaga de Atenas fue causada por un virus de ARN, su identidad precisa seguirá siendo un misterio por ahora. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la fiebre tifoidea fue la causante de la epidemia? Te leo en comentarios. Sea el patógeno que sea, solo es cuestión de tiempo que los avances en la tecnología nos den la clave para desvelar este misterio. Nos vemos en el próximo vídeo.